Imagina sentarte frente a un médico al que todos llaman Doctor Vida, un hombre que promete milagros, que sirve champán en su sala de espera, que aparece en televisión con celebridades y que asegura, ustedes saldrán de aquí con gemelos. Ahora imagina abrir los ojos en mitad de una anestesia y darte cuenta de que no estás a salvo, de que el lugar que debía darte un hijo te ha robado algo irrecuperable. Imagina después descubrir que, quizá, el bebé por el que luchaste durante años ni siquiera comparte tu ADN. Esta no es una historia de éxito médico. Es la historia de cómo el poder, la fama y el dinero pueden construir un muro de silencio alrededor de crímenes devastadores. Y es también la historia de mujeres que, pese al miedo y la humillación, se negaron a callar. Para entender cómo alguien llegó a este punto, hay que volver al principio. Roger Abdelmazi nació el 3 de octubre de 1943 en São João da Boa Vista, en el interior de São Paulo. Era hijo de Olga y Jorge, inmigrantes libaneses que construyeron una vida próspera en Campinas. La familia no era cualquiera. Tenían bazares dirigidos a la élite, y con el tiempo, Jorge comenzó a negociar propiedades, chacras y haciendas, acumulando riqueza y prestigio en la región. Desde pequeño, Jorge era ambicioso, y ese espíritu de competencia marcó profundamente a su hijo. Roger fue considerado uno de los mejores alumnos de su colegio, uno de los más caros de la región. Pero cuando se mudó a São Paulo e ingresó al prestigioso Colegio Bandeirantes, descubrió que ya no era el mejor. Era solo uno más entre muchos talentosos. Esa experiencia moldeó su personalidad, competitiva, calculadora, obsesionada con destacar. En 1968, a los 24 años, se graduó en medicina por la Universidad Estadual de Campinas. Desde los primeros semestres ya había elegido su especialidad, urología. Pero no era solo la medicina lo que lo motivaba. Él quería prestigio, poder y riqueza. Colegas de la época lo describían como alguien que solo se acercaba a personas que pudieran impulsar su carrera. Era estratégico, frío, enfocado en el futuro. En esa época se casó por primera vez, aunque ese matrimonio duró poco y el nombre de su primera esposa nunca fue divulgado. Durante un periodo de prácticas, conoció al reconocido médico Milton Nakamura, especialista en reproducción humana. Roger comenzó a trabajar con él en su clínica de fertilización y aprendió las técnicas emergentes de la época. Sin embargo, pronto empezaron las tensiones. Mientras Milton pensaba en cuántas mujeres podría ayudar con la fertilización in vitro, Roger pensaba en cuán famoso y rico podría volverse. La sociedad no duró. Cada uno siguió su propio camino. Tras separarse de su primera esposa, Roger se casó con Sonia, que ya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior con Marco Guilarde, fallecido por un infarto a los 43 años. Roger adoptó y registró a esos 2 niños, Soraya y Vicente, que tenían alrededor de 10 años. Con Sonia tuvo 3 hijas biológicas, Juliana, Mirela y Karim. A finales de los años 70, cuando las primeras técnicas de fertilización in vitro comenzaban a desarrollarse en el mundo, Roger y Milton intentaron traer esa tecnología a Brasil. Pero las diferencias éticas y profesionales hicieron imposible la colaboración. En 1989, Roger trasladó su clínica a São Paulo, a un lujoso casarón en la Avenida Brasil, en el exclusivo barrio de Jardim América. Su lema era claro: todo por un bebé. Su obsesión no era solo ayudar a las parejas, sino construir estadísticas impresionantes que lo consolidaran como el mejor. Fue extremadamente selectivo con sus pacientes. Solo atendía a personas ricas e influyentes. La clínica se convirtió en un símbolo de sofisticación. En la sala de espera se servía champán importado. Todo estaba diseñado para transmitir éxito, exclusividad y poder. El gran salto mediático llegó en 1996, cuando realizó el tratamiento que permitió el nacimiento de los gemelos de Pelé y Siria Seixas Lemos. La exposición fue enorme. De pronto, Roger no era solo un médico competente,
era una celebridad, el médico de las estrellas. A partir de ahí, su lista de pacientes incluyó figuras públicas y políticas. La esposa del expresidente Fernando Collor, el comediante Tom Cavalcante, el presentador Gugu Liberato, cuyas hijas gemelas nacieron gracias a su tratamiento, el senador Renan Calheiros, entre muchos otros. Aparecía con frecuencia en programas de televisión, incluido el de Eve Camargo, quien cariñosamente lo apodó Doctor Vida. En 1999 fue entrevistado en el prestigioso programa Roda Viva, donde fue presentado como un pionero de la reproducción asistida en Brasil. Allí habló de sus impresionantes cifras y defendió sus métodos. Algunos periodistas lo cuestionaron por temas éticos, como la reproducción asistida para parejas homosexuales, el descarte de embriones y la falta de regulación. Pero su prestigio seguía intacto. Sus estadísticas eran, de hecho, extraordinarias. Afirmaba que el 47,1% de los procedimientos en su clínica resultaban en bebés, frente al 31,7% promedio de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Médicos de todo el país viajaban para aprender sus técnicas. Él decía haber atendido a más de 20,000 pacientes y realizaba, en promedio, 1,500 ciclos de fertilización in vitro por año. En 2004, su patrimonio rondaba los 100 millones de reales. Su clínica se autodenominaba la mayor de América Latina. Su eslogan era Rumo a los 8,000, en referencia a los 8,000 bebés nacidos gracias a sus tratamientos. Cuando alcanzó los 5,000 en 2006, organizó una gran fiesta con Roberto Carlos como atracción principal. Había celebridades, fotografías en revistas y un mural con imágenes de bebés nacidos allí. Pero detrás de ese brillo empezaban a surgir sombras. Dentro de la comunidad médica, Roger ya era una figura polémica. Muchos lo veían como alguien dispuesto a ignorar principios éticos para obtener resultados. Circulaban rumores graves sobre sus prácticas. Uno de los más alarmantes era que implantaba embriones creados con óvulos y espermatozoides de terceros sin el consentimiento de las parejas, mientras les aseguraba que los hijos serían biológicamente suyos. Un caso en particular resultó revelador. En 1993, una pareja acudió a su clínica porque sospechaban que el marido era infértil. Tras los exámenes, Roger aseguró que él podía tener hijos, pero recomendó la fertilización in vitro como método más rápido y eficaz. Garantizó que el bebé sería fruto de los gametos de ambos. La mujer quedó embarazada de gemelos. Sin embargo, el marido empezó a dudar. Durante una consulta, aún con la mujer embarazada, dijo que quería hacer una prueba de ADN después del nacimiento. Roger reaccionó con irritación y les pidió que se concentraran en la alegría de tener hijos. Cuando los gemelos nacieron, el padre insistió en el examen. El resultado fue devastador. Ninguno de los niños compartía su ADN. Roger había usado esperma de un tercero sin autorización. La pareja buscó al médico y a un abogado. Finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial. Cada uno recibió 300,000 reales, equivalente a cerca de 1 millón hoy, a cambio de firmar un documento retroactivo autorizando el uso de esperma de donante y comprometiéndose al silencio. Aún así, el daño fue irreversible. Se separaron, la mujer nunca se recuperó del trauma, y el padre decidió criar a los niños como propios sin investigar la identidad del donante. A los gemelos, que años después tenían 17 años, nunca se les contó la verdad. Ese testimonio, entregado al Ministerio Público, levantó sospechas de que Roger había repetido estas prácticas durante décadas. Pruebas de ADN posteriores en otros casos reforzaron estas conclusiones. Al menos 3 parejas, de São Paulo, Río de Janeiro y Espíritu Santo, descubrieron que uno de los padres no compartía ADN con su hijo. Las autoridades empezaron a creer que Roger manipulaba material genético para aumentar artificialmente sus tasas de éxito, usando óvulos de donantes jóvenes en mujeres mayores, o esperma de terceros en casos de infertilidad masculina.
Pero eso no era lo peor. Las investigaciones del Ministerio Público de São Paulo revelaron que Roger también abusaba sexualmente de sus pacientes, y lo había hecho durante décadas, desde los años 70. Los casos documentados se concentraron entre 1995 y 2008. Su modus operandi era siempre el mismo. Aprovechaba el momento en que las mujeres estaban sedadas para la extracción de óvulos o la transferencia de embriones. Utilizaba propofol, un anestésico que dejaba a las pacientes en un estado intermedio, conscientes, pero completamente inmóviles e incapaces de hablar o reaccionar. Muchas despertaban con una sensación horrible, sabiendo que algo había ocurrido. Algunas tenían recuerdos fragmentados, otras, aterradoramente, despertaban en medio del abuso, plenamente conscientes, pero paralizadas por la droga. El perfil de las víctimas era consistente: mujeres de clase media o media alta, profesionales entre 30 y 40 años, que habían invertido años y grandes sumas de dinero en tratamientos de fertilidad. No eran las celebridades que aparecían en revistas. Eran mujeres comunes que habían apostado todo su futuro a tener un hijo. Y eso hacía todo aún más perverso. Los abusos ocurrían cuando el tratamiento ya estaba en una fase avanzada. Las pacientes ya habían gastado enormes cantidades de dinero. Habían pasado por innumerables intentos fallidos y estaban emocionalmente agotadas. Abandonar el tratamiento significaba perderlo todo: el dinero y la esperanza de ser madres. Roger sabía esto y explotaba esa vulnerabilidad. Muchas víctimas, aún después de sospechar el abuso, continuaban el tratamiento con otros médicos de la clínica para no perder su sueño de maternidad. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Vanusia Leite López, conocida como Vana. En 1993, Vana tenía 30 años. Estaba casada desde hacía 7 y ya tenía una hija adoptiva, pero soñaba con tener un hijo biológico. Cuando conoció a Roger, él la miraba con intensidad, pero ella no le dio importancia. Él habló con tanta seguridad que ella y su esposo salieron llenos de esperanza. Roger utilizaba una técnica de manipulación emocional. Preguntaba si ya habían elegido nombres para los bebés. Cuando decían bebé, él respondía: no, ustedes tendrán gemelos. Así sembraba expectativas irreversibles. También insistía en que pagaran por 3 intentos de fertilización de una sola vez, por un valor equivalente al de una casa. Cuando Vana dudó por el costo, él le preguntó: ¿prefieres una casa en la playa o la sonrisa de tus hijos? Ella eligió a sus hijos y firmó el contrato. En la primera tentativa, recibió altas dosis de hormonas y anestesia. En la segunda quedó embarazada, pero perdió al bebé. En la tercera, tras tomar la medicación, fue llevada a la sala de inseminación. Cuando abrió los ojos, Roger estaba encima de ella. Ella declaró después: no podía mover ni un músculo, ni pronunciar una palabra. Mi mente estaba confusa. Por un momento pensé que era un síntoma del embarazo. Al abrir los ojos vi todo. Un monstruo sobre mí, violentándome. Me giraba y yo no podía reaccionar. Vana logró liberarse cuando despertó por completo. Tuvo la lucidez de no bañarse e ir directamente a la comisaría para denunciarlo. Lo que encontró allí fue otra forma de violencia. El delegado la escuchó y le dijo que estaba delirando, que Roger era el médico de las estrellas y que jamás haría algo así. Nadie le creyó. Su denuncia quedó archivada y, años después, cuando regresó a buscar el expediente, descubrió que había desaparecido. Las consecuencias para ella fueron devastadoras. Necesitó cirugía, perdió trompas y ovarios, y con ellos la posibilidad de tener un hijo biológico. Abandonó su carrera como estilista, desarrolló trastornos alimentarios, llegó a pesar 150 kilos y pasó 4 años prácticamente encerrada en su casa. Pero Vana no fue la única. Durante años, decenas de mujeres vivieron experiencias similares en silencio. El miedo, la vergüenza y el poder de Roger crearon un muro casi impenetrable. En 2006, una mujer anónima con el nombre de Iris creó una comunidad en Orkut para relatar los abusos.
Fue la primera denuncia pública, aunque sin nombre. Poco a poco, otras mujeres comenzaron a compartir historias casi idénticas. Aún así, la prensa dudaba. El recuerdo del caso Escola Base de 1994, donde acusaciones falsas destruyeron vidas, hacía que los medios temieran publicar denuncias sin pruebas materiales. Todo cambió en 2008. Una exfuncionaria de la clínica acudió al Ministerio Público y presentó la primera denuncia formal. Paralelamente, la periodista Ivandra de la TV Globo investigaba el caso desde 2007, después de que una pareja la contactara para relatar un abuso sufrido por la mujer durante el tratamiento. A finales de 2007, Ivandra ya había encontrado varias víctimas con relatos coherentes y perturbadores. Pero el gran obstáculo seguía siendo la falta de pruebas físicas. Era la palabra de las mujeres contra la reputación de uno de los médicos más famosos de Brasil. Ivandra decidió llevar los testimonios al Ministerio Público. Mientras tanto, en su vida personal, Roger atravesaba un momento difícil. Su esposa, Sonia, luchaba contra un cáncer de mama con metástasis desde 2005 y murió en agosto de 2008, poco antes de que el escándalo estallara públicamente. Poco después, Roger inició una relación con Larissa María, 36 años más joven que él, procuradora de la República y expaciente de su clínica. En enero de 2009, ya había al menos 5 denuncias formales y más mujeres seguían apareciendo. El marido de una de las víctimas, bajo el seudónimo de Raúl Santos, recopilaba testimonios para publicarlos en un blog y presionar por justicia. El 9 de enero de 2009, Folha de São Paulo publicó una investigación titulada Médico e investigado por supostos crimes sexuais. La materia mencionaba la investigación policial y los testimonios de una exfuncionaria y 8 pacientes, aunque señalaba que aún no había pruebas materiales. Ese mismo día, la redacción comenzó a recibir decenas de llamadas. El número de denuncias creció de 14 a 25, luego 30 y finalmente 61. Sin la prensa, probablemente Roger seguiría ejerciendo. Su defensa negó todo. Roger afirmó que el propofol podía causar alucinaciones sexuales y que las acusaciones provenían de pacientes frustradas o competidores. Pero las investigaciones avanzaron. La Policía Federal interceptó sus llamadas y mensajes. En conversaciones con su psiquiatra, Roger se refería a sí mismo como gran comedor y admitía acoso a sus pacientes. Las grabaciones mostraban un hombre muy distinto al personaje público. En junio de 2009, con base en el testimonio de 40 expacientes, fue imputado por violación y atentado violento al pudor. El 7 de agosto de 2009, cambió la ley en Brasil. La Lei 12.015 unificó los delitos de estupro y atentado violento al pudor bajo una misma categoría: violación. Eso significó que todos los actos de Roger pasaron a ser considerados estupro. El 16 de agosto de 2009, el juez Bruno Paes Stranforini decretó su prisión preventiva. La defensa alegó que era ilegal y que no había riesgo de fuga ni obstrucción de la justicia, pero la orden se mantuvo. Roger fue encarcelado primero en una celda de 16 metros cuadrados y luego trasladado a Tremembé, conocida como la prisión de los famosos. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2009, tras 4 meses preso, el presidente del STF, Gilmar Mendes, le concedió un habeas corpus y fue liberado. En febrero de 2010, Roger se casó con Larissa en el tribunal eclesiástico. El proceso judicial fue largo. Se escuchó a más de 200 personas, 130 testigos de defensa y 35 mujeres que lo acusaban. No había pruebas materiales directas, porque los crímenes habían ocurrido bajo sedación. El 23 de noviembre de 2010, la jueza Kenarik Boujikian Felipe lo condenó a 278 años de prisión por 56 abusos, 52 consumados y 4 tentativas. Fue una de las mayores condenas por delitos sexuales en la historia de Brasil.
El Consejo Regional de Medicina de São Paulo le revocó definitivamente su registro en mayo de 2011. Aún así, consiguió una liminar para apelar en libertad. En enero de 2011, surgieron sospechas de que intentaba renovar su pasaporte. La justicia ordenó su prisión, pero ya era tarde. Roger había huido del país. Él mismo admitió después: yo quería entregarme, pero mi esposa dijo: no, vámonos. Primero fueron a una hacienda en Presidente Prudente y luego cruzaron a Paraguay. Larissa renunció a su cargo de procuradora en 2011 y estaba embarazada de gemelos. Durante años se creyó que había pasado por Paraguay, Uruguay y finalmente Líbano, país sin tratado de extradición con Brasil. Pero las investigaciones revelaron que siempre permaneció en Paraguay. Vivía con el nombre falso de Ricardo Galeano en Asunción, en el lujoso barrio de Villamorra. Tenía una casa de alto estándar, niñeras, chofer, seguridad privada y mantenía un estilo de vida ostentoso. En 2014, la Policía Federal brasileña, en colaboración con autoridades paraguayas, rastreó colegios con niños gemelos nacidos en 2009 y llegó hasta su residencia. El 19 de agosto de 2014, Roger fue detenido cerca de la escuela de sus hijos. Al día siguiente fue deportado a Brasil, escoltado y esposado. En el aeropuerto de Congonhas, varias víctimas lo esperaban. Vana estaba allí y declaró que él entraba preso mientras ella, por fin, salía libre después de años de pánico. Ella había sido la única que tuvo pruebas inmediatas, porque denunció sin bañarse tras el abuso. Otra víctima, Ivanhild Cerebrick, dijo sentir repugnancia al verlo pasar y afirmó que su asociación tenía pruebas de otros crímenes financieros de Roger, como lavado de dinero y remesas ilegales. En octubre de 2014, el Tribunal de Justicia de São Paulo redujo su pena a 181 años, 11 meses y 12 días, por 37 delitos sexuales y 4 tentativas cometidos entre 1995 y 2008. Aunque en Brasil el máximo efectivo es 30 años, la extensión de la condena afecta beneficios como libertad condicional. Según cálculos judiciales, en el mejor escenario solo podría pedir libertad condicional en 2047, cuando tendría 104 años. Desde entonces, su defensa, liderada por Larissa, ha intentado repetidamente obtener prisión domiciliaria por motivos de salud. En junio de 2017 lo consiguió brevemente, pero fue revocado. En 2019 surgieron sospechas de fraude. Un médico habría falsificado informes para justificar su liberación. En octubre de 2021, el Superior Tribunal de Justicia confirmó que debía permanecer en régimen cerrado. En julio de 2024, la justicia volvió a negar un pedido de habeas corpus, afirmando que recibe atención médica adecuada en prisión. Hoy, con 82 años, Roger permanece en Tremembé, en una celda individual del sector médico, con rutina aislada y bajo supervisión constante. Difícilmente saldrá con vida de prisión. Pero esta historia no termina con él. Vana, la primera en denunciarlo, dedicó sus últimos años a ayudar a otras mujeres. Creó el grupo Víctimas Unidas, que apoyó y orientó a sobrevivientes de abuso. Fue gracias a su perseverancia que Roger fue localizado en Paraguay. Vana murió el 28 de enero de 2023, a los 60 años, víctima de cáncer de mama con metástasis ósea. Según su grupo, contrajo hepatitis en el momento del abuso, y eso le impidió recibir quimioterapia completa. Su lucha continúa a través de su organización. El caso tuvo enorme repercusión cultural. En 2013, la Cámara de Campinas revocó por unanimidad el título de ciudadano campineiro que le habían otorgado en 2002. En 2018, la serie Asedio llevó su historia a la televisión. Más recientemente, la serie Tremembé reavivó el debate público. El caso Roger Abdelmazi se convirtió en un símbolo doloroso sobre abuso de poder, impunidad y la necesidad de creer a las víctimas. Fue uno de los primeros en Brasil donde decenas de mujeres
se unieron para denunciar a un profesional poderoso. También evidenció la fragilidad del sistema de protección a víctimas de violencia sexual y la importancia de cambios legales como la Ley 12.15 de 2009, crucial para su condena. Aún hoy, Brasil no tiene una ley específica que regule plenamente la reproducción asistida, solo resoluciones del Consejo Federal de Medicina. Y quedan preguntas inquietantes. De los aproximadamente 7.500 niños nacidos gracias a su clínica, ¿cuántos son biológicamente hijos de quienes creen ser sus padres? A pesar de haber sido conocido como Dr. Vida, Roger Abdelmazi es uno de los mayores criminales sexuales de la historia brasileña. Sus propios hijos cambiaron de apellido para no llevar su nombre. Larissa y los gemelos vivieron durante años en un apartamento de lujo en Sao Paulo, pero enfrentaron deudas significativas con el condominio y la escuela. La justicia homologó un acuerdo en el que ella pagó 30.000 reales y entregó 3 maletas Louis Vuitton para cerrar parte del litigio. Hoy, según informaciones recientes, viven nuevamente en Asunción, Paraguay, manteniendo un alto estándar de vida pese a la crisis financiera. Esta es una historia difícil de contar porque es extremadamente pesada, no solo por las mujeres que fueron abusadas, sino también por aquellas que aún no saben que fueron víctimas. Mujeres que quizá hoy se preguntan si sus hijos realmente comparten su sangre, si sus sueños fueron construidos sobre una mentira. El caso Roger Abdelmazi no es solo la caída de un médico famoso. Es un recordatorio brutal de que el prestigio no es garantía de ética, de que el poder puede silenciar, pero también de que la verdad puede emerger cuando las víctimas se unen. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre justicia, poder y responsabilidad, te pido que no pases de largo. Suscríbete al canal para seguir profundizando en casos como este. Deja tu like si crees que estas historias merecen ser contadas con seriedad y respeto. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿Qué lecciones nos deja este caso? ¿Qué debería cambiar en la medicina y en la ley para que algo así no vuelva a ocurrir? Tu voz también importa. Nos vemos en el próximo video.